Con este nuevo video vamos a estar desarrollando temas que corresponden a los contenidos de la ficha número 13, preparada para la materia algoritmo y estructuras de datos, y en particular esos contenidos tratan sobre temas de ordenamiento y búsqueda dentro de un arreglo unidimensional o un vector. Estas dos áreas, el ordenamiento de un conjunto de componentes contenido en un arreglo y la búsqueda de un valor para determinar si está o no dentro de un arreglo, son dos áreas que se han estudiado mucho y se han desarrollado a partir de esos estudios y de esas prácticas docenas de algoritmos muy diversos para llevar a cabo estas operaciones. El ordenamiento de un arreglo es el proceso por el cual, hay que reacomodar el contenido del arreglo para que sus elementos queden en orden ascendente o descendente. O sea, si es orden ascendente, el más chico adelante, el más grande atrás, y en el medio secuencia ascendente, y si es descendente, al revés. Y la búsqueda es el proceso por el que se determina si un valor particular, X, está contenido o no en un arreglo dado. En principio, distinguiendo de la necesidad de ver cuántas veces está. O sea, la búsqueda es simplemente saber si está y no importaría en principio cuántas veces está. En ambos casos, como dije, se han desarrollado muchísimos algoritmos que se diferencian, entre otras cosas, por el tiempo que demoran en ejecutarse. Y ese tiempo obviamente es consecuencia de las ideas lógicas que se aplican buscando justamente la posibilidad de ganar tiempo. Es un algoritmo que está pensado para hacer menos trabajo, eventualmente será más rápido que otro que realiza todo el trabajo posible. Bueno, en esta presentación, que es muy introductoria, vamos a presentar o analizar un algoritmo básico de ordenamiento y dos algoritmos básicos de búsqueda. Pero eso, insisto, no significa que estos tres algoritmos que vamos a ver sean los únicos que existen. Vamos a hablar de algoritmos muy elementales, sobre todo en el mundo del ordenamiento. Y otros algoritmos que se han planteado para ordenar serán analizados más adelante en otras fichas y en otros momentos de esta misma materia y en otros videos. Por ahora nos alcanza con presentar algoritmos absolutamente básicos o esenciales. El algoritmo de ordenamiento que vamos a ver hoy se conoce como ordenamiento por selección directa o también ordenamiento por selección simple. Y la idea es muy intuitiva, muy sencilla y muy directa. Esencialmente consiste, para ordenar todo el arreglo, en tomar o buscar el menor elemento de todo el arreglo, llevar ese menor elemento a la casilla 0. Si el arreglo se va a ordenar de menor a mayor, el menor tiene que estar en la primera casilla y esa es la que lleva el índice 0. Y una vez que hayamos colocado el menor en la casilla 0, repetir el proceso buscando el segundo menor para llevarlo a la casilla 1 y así sucesivamente hasta terminar el ordenamiento completo. Claramente esta idea, aplicada una y otra y otra y otra vez, finalmente garantiza que el arreglo quedará ordenado. El tema del tiempo es otra discusión, pero lo logrará. El siguiente modelo que vamos a mostrar, el siguiente script parcial, muestra la forma de encontrar el menor de todo el arreglo, suponiendo que el arreglo se llama V, para dejar ese menor en la casilla 0. Pero aclaremos, el script que estoy por mostrar en este momento no ordena el arreglo, solamente muestra cómo hacer, una manera de hacer, para encontrar el menor de todos los elementos del arreglo y colocarlo en la casilla 0. La idea es
pero muy simple y muy directa. Partimos por una cuestión de comodidad que después se va a entender mejor, asignando en la variable i el valor 0, que es el índice de la casilla donde quiero dejar al menor de los valores. La variable b, supongo, es la variable que contiene la dirección del arreglo, como muestra la gráfica. Acá estoy suponiendo en esa gráfica que el arreglo contiene 4 casilleros con los valores 4, 6, 2 y 3. El menor de todos ellos es el 2 y el objetivo de este script pequeño que estoy mostrando aquí es justamente encontrar ese menor, el 2, y llevarlo a la casilla 0, que es la casilla apuntada o indicada por la variable i. Si i vale 0, cada vez que digamos b sub i, nos estamos refiriendo a la casilla b sub 0. ¿Cómo hacer para encontrar el menor? Bueno, hay que rastrear el menor en todo el arreglo y para eso ponemos un for, que en este caso está controlado por la variable j. La idea es que si la variable i contiene el índice de la primera casilla, que es la que contiene el 4, la idea sería a ese valor, el 4, compararlo con lo que está en la casilla 1, luego eventualmente compararlo con lo que está en la 2, luego compararlo con lo que está en la 3, y por eso este for comienza con j recorriendo el valor de la casilla siguiente a la apuntada por i. Si i vale 0, i más 1 es 1, y de ahí que en la primera vuelta de este ciclo lo que va a ocurrir es que la variable i va a valer 0. Si el rango empieza en i más 1, j va a valer 1, como estamos indicando en la gráfica, y voy a poder controlar el valor que está contenido en la casilla número i, que sería b sub 0, el 4, contra el valor que está contenido en la casilla j, que sería b sub 1, o sea, el 6. Si i vale 0 y j vale 1, la pregunta de si b sub i es mayor que b sub j es equivalente a si b sub 0 es mayor a b sub 1. Bueno, aquí ¿cuál es la idea? Tomar el contenido de la casilla 0, que es un 4, y preguntar si ese valor es más grande que el valor contenido en la casilla j. La pregunta en este caso se traduce por preguntar si 4 es mayor a 6. Como la respuesta es no, 4 es menor que 6, bueno, de las dos casillas que he mirado, claramente el más chico se encuentra en este momento adelante. Ya de los dos que mire, el menor se encuentra en la casilla 0 y en este caso no tengo que hacer ningún cambio. Si mi objetivo es dejar el menor en la primera casilla, en este momento de las dos que miré, el menor ya está en la primera casilla, así que si contesto que no a esa pregunta, no hago nada y regreso al for. ¿Qué hace el for en la siguiente vuelta? Toma el siguiente valor, que no es otra cosa que j igual a 2. Con j igual a 2, pero i todavía valiendo 0, observen que este ciclo cambia el valor de j, pero no cambia el valor de i. Se dice que la variable i para este ciclo es inmutable. Bueno, con i valiendo 0 y j valiendo 2, ahora esta pregunta está comparando, con este if, digamos, se está comparando lo que está en la casilla 0, que sigue siendo el 4, contra lo que está en la casilla j, la casilla 2, que en este caso es el 2. Cuando preguntamos si b0 es mayor que b2, estamos controlando si el 4 es mayor que el 2. Y la respuesta es sí. Como la casilla b sub i se encuentra siempre a la izquierda de la casilla bj, cada vez que diga que sí a esta pregunta, significa que he encontrado un par de casillas en las que la de la izquierda es más grande que la de la derecha. Y si el arreglo se va a ordenar de menor a mayor, eso estaría al revés, eso estaría mal. Cuando dos casillas se encuentran invertidas con relación al orden final que estamos queriendo imponer al arreglo, lo que tengo que hacer es solucionar esa inversión y llevar el menor adelante y el más grande atrás. Cuando detecto que el 4 es mayor que el 2, lo que estamos haciendo en la línea siguiente es intercambiar los valores. Cuando decimos
BI, BJ igual BJ, BI, ya saben, eso es una inversión de casillas por asignación de tuplas que hemos analizado muy al principio de nuestra asignatura, y eso provoca, como se ve en la gráfica, que el 4 y el 2 intercambien sus lugares. El 4 viaja a la casilla 2 y el 2 se viene adelante. Nuestro objetivo de llevar el más chico al principio se está cumpliendo. Ok, con eso termina una vuelta más del ciclo y el for, en este caso, se prepara para realizar la que sigue. En la siguiente vuelta la variable j toma el valor siguiente, que sería el 3. Observen que en este caso el arreglo tiene 4 casilleros y por lo tanto la variable n vale 4. Estamos suponiendo que n contiene el tamaño del arreglo. Si n vale 4, ese rango, empezando en 1, incluye los valores 1, 2 y 3, que son los valores que está tomando la variable j. De hecho, j está tomando ahora el valor 3 y va a ser el último valor que j va a tomar antes de que el ciclo se detenga. Pues bien, con j valiendo 3 y recordando que i todavía vale 0, el ciclo compara lo que está en la casilla 0, que ahora es un 2, no es más un 4, contra lo que está en la casilla 3, que sería otro 3, el 3 que se ve al final. Cuando preguntamos si 2 es mayor a 3, la respuesta es no. Claramente el 2 es menor que el 3 y no debe ser intercambiado con el 3, por lo que al contestar falso a esta pregunta, volvemos al for y en ese momento el ciclo se detiene si el tamaño del arreglo es n igual a 4. Observen, cuando ese for se termina, cuando ese for logra terminar todo su recorrido, el arreglo queda como se ve en este momento en el dibujo de la izquierda. Ordenado no está. Por eso decíamos aquí en este párrafo que este script parcial no ordena el arreglo, sino que solamente nos muestra una idea de cómo hacer para encontrar el menor de un arreglo cualquiera y llevar ese menor a la casilla 0 del arreglo. Si de casualidad el arreglo quedase ordenado después de hacer esto, insisto, habría sido por casualidad. Pero el objetivo de ese pequeño script es encontrar el menor y nada más que encontrar el menor y llevarlo a la casilla 0, cosa que como ven se logra, ¿de acuerdo? La variable i apunta de algún modo a la casilla en la que quiero poner el menor cuando esto termine y la variable j subida a ese ciclo que ven aquí recorre el rango de índices empezando en la primera casilla a la derecha de i, por eso i más 1, y de ahí hasta el final, para comparar a todo el mundo contra lo que en ese momento se encuentra, o en un momento determinado se encuentra en la casilla apuntada por i. La casilla apuntada por i, la casilla en la que queremos dejar al menor, en la jerga de este método se conoce como la casilla pivot, y se dice que el método está pivoteando en esa casilla. Ok, esto, como dije, no ordena el arreglo, pero me da un truco para cumplir con lo que dice el primer párrafo. Yo sé cómo buscar el menor y ponerlo en la 0, y acá me están diciendo, repite el proceso, busque ahora el segundo menor y pónganlo en la casilla 1. Bueno, ¿cuál sería la idea? Y bueno, la idea sería, ¿qué pasaría si habiendo ejecutado este script así como está, y ya teniendo el menor en la primera casilla, ¿qué pasaría si ahora, en vez de i igual a 0, ponemos i igual a 1? Si ponemos i igual a 1, la i estaría pivoteando en la casilla que ahora contiene el 6, y el for, que empieza en i más 1, de ahí la importancia de que la variable i, el valor de la casilla pivote esté guardado en una variable. Como j empieza en i más 1, si i vale 1, j empezaría en 2 y tomaría los valores de los índices 2 y 3. El efecto sería que se compararía el 6 con el 4 y luego el 6 con el 3. Y de todos modos, una vez terminado ese ciclo, el menor de todos estaría contenido en la casilla 1, que sería el 3. Y así sucesivamente hasta que logre encontrar uno por uno cada uno de los menores que nos van quedando para llevarlo a la casilla que en ese momento está indicando en la variable i. Y ese es el espíritu del algoritmo de selección simple o selección directa.
Si luego de aplicar el algoritmo parcial anterior cambiamos la línea i igual a 0 por la instrucción i igual a 1, como dije recién, el mismo proceso, exactamente el mismo, sin cambiar más nada, buscará el segundo menor y lo pondrá en la casilla 1. Y la idea después es hacer lo mismo con i valiendo 2 y luego con i valiendo 3, etcétera, etcétera. Claramente, no es la idea que el programador interrumpa, cambie el valor de i a mano y luego ejecute de nuevo y lo vuelva a cambiar y luego ejecute de nuevo. Lo que necesitamos es que la variable i empiece valiendo 0, cambie automáticamente a 1, luego cambie automáticamente a 2 y se detenga en algún momento. Eso se puede hacer poniendo la variable i ella misma en un ciclo for. No hay ninguna razón para que el proceso que acabo de describir y que ahora muestro de nuevo se haga manualmente cambiando el valor de i. La idea sería, observen, cuando i llegue a valer 2, cuando i esté valiendo 2, este for j empezará en i más 1, que sería 3. En ese momento, la única comparación que nos quedaría por hacer sería comparar lo que está en la casilla 2, sea cual sea el número que esté ahí en ese momento, contra el número que se encuentre en la casilla 3, sea quien sea él. Si el que está en la casilla 2 es más chico que el que está en la 3, el algoritmo los dará vuelta aquí y el arreglo quedará ordenado, porque esa fue la última comparación que nos quedaría por hacer. Y si el que estaba en la casilla 2 ya era menor que el que estaba en la 3, no tendremos nada que hacer. Aquí contestará falso y cuando vuelva el ciclo tiene que terminar. O sea, la idea es que la variable i no necesita llegar hasta la última casilla. ¿Por qué? Si la i llega a valer 3, el for que sigue intentaría empezar en la casilla 4 que no existe y no haría nada. O sea, sería inútil hacer que la variable i llegue hasta la última. Pero sí necesitamos que la variable i llegue hasta la anteúltima. Entonces, eso nos da una idea de cómo sería un for para ajustar el avance automático de la variable i. Y eso es lo que estamos mostrando aquí. La función que mostramos allí, que la he llamado SelectionSort, toma como parámetro el vector b, que se supone que ya está creado, ya está cargado con valores. No se supone que esté ordenado, de hecho no sabemos si está ordenado o no, y lo que tiene que hacer la función es garantizar que quede ordenado. ¿Qué hace la función? Bueno, primero toma el tamaño del arreglo con la función len y lo guarda en n. En el caso de nuestro ejemplo sería n igual a 4 en este caso. Observen que el for j in range i más 1, n y de ahí para abajo, es decir, las tres últimas líneas de este algoritmo, son exactamente las mismas que mostramos recién en la placa anterior para recorrer los casilleros a partir de la casilla indicada por i. Y lo único que cambia acá es que en vez de haber una línea directa diciendo i igual a 0, lo que tenemos es otro for en lugar de esa línea. For i in range n-1, ¿qué está haciendo? Está creando un rango cuyo valor inicial, recordarán ustedes, es 0. Si el valor inicial no se nombra, Python asume que ese rango empieza en 0, que es el valor que necesitamos que empiece tomando la variable i, como recordarán. En la siguiente vuelta i va a tomar el valor 1, luego el 2, luego el 3, y se va a detener el ciclo cuando i llega a valer no el valor n-1, si n es 4, n-1 sería 3. No se va a detener en 3, sino en el anterior a n-1. Acuérdense que el valor de un rango, el límite derecho de un rango, no está incluido en el rango. Si n vale 4, n-1 es 3 y el anterior a 3 es 2. O sea que si el arreglo tiene, como en el ejemplo que estamos mostrando aquí, 4 casilleros, la variable i va a empezar valiendo 0, luego 1, luego 2 y allí se va a detener. No va a llegar la variable i a tomar el valor 3. Eso es lo que nos está indicando la función que se ve allí. Pues bien, en la primera vuelta del ciclo de afuera, del ciclo más externo, la variable i vale 0, igual que en el algoritmo parcial que mostramos recién. Y con i valiendo 0,
comienza el otro for que se encuentra adentro. El for de adentro, el for más interno, va a comenzar con j en el valor i más 1, igual que como ya mostramos. Y si la i vale 0, i más 1 es 1. Con lo cual, en la vuelta en la que i vale 0, este algoritmo busca el primer menor y lo coloca en la casilla 0. Cuando el for de adentro termina, el algoritmo regresa al for más externo y mueve el valor de i al que sigue, que sería 1. Con i valiendo 1, el for interno empieza de nuevo. Pero cuando empieza de nuevo, como i vale 1, 1 que vale la i más 1 es 2. En definitiva, cuando i vale 2, este ciclo hace que cuando i vale 1, este ciclo hace que j empiece valiendo 2 y comienza de nuevo a buscar ahora el segundo menor, que será depositado en la casilla indicada por i, que a todos los efectos vale 1. Cuando el ciclo de adentro termine y el segundo menor ya haya sido encontrado, el algoritmo regresa al ciclo externo y pone i igual a 2. Con i valiendo 2, el ciclo de adentro empieza de nuevo, pero con j valiendo 2 más 1, 3. Y así sigue, hasta que en algún momento el ciclo de afuera termine. Lo cual va a ocurrir cuando la variable i llegue a valer 2, si n vale 4, y el ciclo de adentro a su vez logre finalizar con el recorrido que le queda. Cuando el ciclo for que controla la variable i termina, todo el trabajo ya está hecho y el arreglo ha sido ordenado en forma completa. Todos los menores han sido encontrados uno por uno a costa de todas las comparaciones que hicieran falta, y esos menores han sido incluidos en cada vuelta en la casilla indicada por la i del ciclo más externo. Como la función está tomando como parámetro la dirección del arreglo, algo que explicamos en la ficha anterior, el hecho es que a medida que la función hace cambios, aquí esos cambios están siendo realizados en el arreglo que se mandó como parámetro desde el programa principal. No hace falta que esta función haga un return ni ningún truco raro para que el arreglo efectivamente se modifique. Observen el detalle menor. Así como está planteado el algoritmo a la izquierda, el programa ordena el arreglo de menor a mayor, como pudimos inferir de la explicación que hicimos en la placa anterior. Aquí en rojo estamos preguntando si el casillero que se encuentra a la izquierda de los dos que comparo es más grande o contiene un valor más grande que el casillero que se encuentra a la derecha de los dos que comparo. Y si el de la izquierda es más grande, los intercambio. ¿Qué significa eso? Que si el de la izquierda es más grande y los doy vuelta, entonces estoy mandando el más chico a la izquierda. Y si cada vez que doy vuelta el más chico va a la izquierda o va adelante, lo que logro al final es que el arreglo quede ordenado de menor a mayor. Una simple modificación en este algoritmo permitiría que el arreglo, en lugar de ordenarse de menor a mayor, se ordene de mayor a menor. Y lo único que tenemos que hacer es prestar atención a la línea que aquí está marcada en azul en el recuadro que muestro a la derecha. Si en vez de preguntar por B sub i mayor que BJ, preguntamos por B sub i menor que BJ y en ese caso intercambiamos, la lógica sería exactamente la inversa. Acá estoy preguntando si a la izquierda tengo un valor menor que el que se encuentra a la derecha. Y al decir que sí, los estoy intercambiando. Entonces, intercambio cada vez que veo que a la izquierda hay un más chico y a la derecha hay un más grande. Y si los intercambio, el más grande está viajando a la izquierda. Por lo tanto, si aplico este algoritmo, lo que estoy logrando es que los mayores vayan a la izquierda y los menores vayan a la derecha y el arreglo se ordena de mayor a menor. El único cambio es el símbolo, el operador de comparación que se utiliza. El resto es exactamente igual. Si acá pregunto por mayor, el arreglo se ordena de menor a mayor. Y si aquí pregunto por menor, el arreglo se ordena de mayor a menor. Esa es la función
ya con el algoritmo completamente implementado. La idea se puede resumir en una gráfica un poco más compleja, un poco más extensa, para terminar de mostrar qué es lo que ocurre en cada una de las vueltas. Aquí estoy mostrando de nuevo un arreglo pequeño para que esto se pueda explicar con cierta rapidez. Suponemos que el arreglo tiene 4 casilleros, es decir, n vale 4, y los contenidos son los números 7, 3, 5 y 2. Bueno, la primera pasada, lo que yo aquí llamo primera pasada, es la que corresponde a la primera vuelta del ciclo controlado por la variable i. En la primera pasada, la variable i, la variable que controla el ciclo externo, vale 0. Y con i valiendo 0, se compara lo que está en la casilla 0 con lo que está en la 1, lo que está en la 0 con lo que está en la 2 y lo que está en la 0 con lo que está en la 3. Los valores de j, si i vale 0, serán 1, 2 y 3. Bueno, en la primera entrada se va a comparar el 7 con el 3 y obviamente se van a dar vuelta. El 3 va a venir adelante y el 7 va a venir acá. Luego, el 3 que quedó en la casilla 0 se compara con el 5, pero como el 3 es menor que el 5, a esos no los cambio y dejo las cosas como estaban. Pero finalmente se va a comparar el 3 que quedó en la casilla 0 contra el 2 que se encuentra en la última, y eso provoca un intercambio que hará que adelante venga el 2 y el 3 que se encontraba en la 0 pase a la casilla 3. Como resultado de la primera pasada que estoy diciendo aquí, el arreglo queda como se ve en la gráfica en la línea de abajo. El 2 adelante, que lo pinto de azul porque ya está ordenado, y el 7, el 5 y el 3 en ese orden. Así quedó este arreglito cuando el ciclo más externo terminó su primer recorrido con i valiendo 0. La segunda pasada se produce cuando la variable i, el ciclo más externo, comienza su segunda vuelta y pone la variable i en 1. Observen que cuando i vale 1, ya de la casilla 0 nos olvidamos. Cualquier casilla que se encuentre a la izquierda de la indicada por i no se mira más en el juego y esas casillas están ya ordenadas y no necesitamos siquiera volver a verificarlas. Con i valiendo 1, el ciclo más externo comienza de nuevo y el de adentro hace que la variable j tome el valor 2 y el valor 3. Y por lo tanto, en el ciclo más interno, en la segunda pasada, se van a controlar el 7 contra el 5 primero y luego el que quedó en la casilla 1 contra el 3. Pues bien, en la primera comparación, como el 7 es mayor que el 5, se van a girar. El 5 va a venir a la casilla 1 y el 7 va a ir a la casilla 2. Y en la segunda comparación, cuando j valga 3, se va a comparar el 5 que quedó en la casilla 1 contra el 3 que se encuentra en la última. Y como el 3 es menor que el 5, los va a girar. El 3 va a venir a la casilla 1 y el 5 se va a ir a la casilla 3. Quedando, al terminar la segunda pasada, el arreglo como se ve aquí debajo. El 2 y el 3 ya están en su lugar y nos quedan solamente el 7 y el 5 que todavía no se han analizado ni se han acomodado. En la tercera pasada, el ciclo externo, el ciclo regulado por i, pone i igual a 2. Ahora la casilla pivot es la 2. Y con i valiendo 2, el ciclo más interno hace que j empiece en 3. Observen que con i valiendo 2 y j valiendo 3, queda una sola comparación por hacer y el resultado de esa comparación siempre va a ser que el arreglo quedará ordenado. Si el arreglo en estas dos últimas casillas estaba al revés, cuando compare e invierta, el arreglo queda ordenado. Y si acá en la primera casilla ya estaba el 5 y en la siguiente estaba el 7, los compararé y como ya estaban acomodados no haré nada, pero el resultado de nuevo es que el arreglo quedará ordenado. De vuelta, no es necesario que la variable i, que ahora vale 2, pase en algún momento a valer 3. Tenemos que detenerlo una vuelta antes, porque hacer que llegue a valer 3 es pérdida de tiempo inútil. Pues bien, en la tercera pasada, el ciclo externo pone i igual a 2 y solo queda una comparación por realizar.
Y en esa única comparación por realizar, observamos que el 7 es mayor que el 5 y por lo tanto tenemos que invertirlos, tenemos que darlos vuelta. Cuando los invertimos, el 5 pasa adelante y el 7 pasa de atrás, pero con eso termina el algoritmo. J ya está valiendo 3, con J valiendo 3 volvemos al ciclo externo que hace que I intente tomar el siguiente casillero, pero como I ya está valiendo el anteúltimo, el ciclo externo se detiene. Y como resultado de esa tercera pasada, el arreglo queda como se ve aquí debajo, 2, 3, 5, 7, con todos sus casilleros ordenados. Una buena idea ahora es ver esto en marcha, ver esto funcionando, para lo cual me voy a PyCharm y vamos a intentar mostrar el efecto de poner en funcionamiento este programa y convencernos de que efectivamente funciona como se esperaría. Aquí tenemos un módulo que se llama arreglos.py, que es el que estoy mostrando ahora. Este módulo ya lo hemos presentado en la ficha anterior, solo que ahora le hemos agregado alguna función adicional. Esta función read, como ya explicamos en la ficha anterior, permite cargar por teclado un arreglo que ya está creado y con cierta cantidad de casillas, posiblemente valiendo 0. Y un poco más abajo, un poquito más abajo, aquí tenemos programado el algoritmo dentro de la función que hemos llamado selection sort. Observen, antes de que la pongamos en marcha, que es exactamente como estaba presentada en la lámina de hace unos minutos. Aquí tomamos el tamaño del vector, el primer ciclo, que empieza con i en 1 y llega hasta la anterior a n-1, el ciclo interno j, que empieza en i más 1 y llega hasta la anterior a n, y la comparación y el intercambio. Este algoritmo está listo para utilizar. Y el programa donde ponemos esto en marcha es el que aquí hemos llamado test 01. Test 01 lo único que hace es, tiene una función test, que es la que se invoca desde el script principal, y esta función lo que hace es cargar por teclado el valor de n. La función validate también la hemos presentado en la ficha anterior. Toma como parámetro un número y permite cargar por teclado otro número, pero tal que ese número sea mayor que el que yo envío como parámetro. Si acá mando un 0, la función lo que va a hacer es pedir que se cargue por teclado un número mayor a 0. Y si el número que se carga fuera 0 o menor a 0, lo pide de nuevo y así nos tiene hasta que finalmente carguemos un número positivo. Bueno, eso es lo que hace aquí. Se carga el valor de n, que es el tamaño del arreglo con el que quiero trabajar. Aquí se crea, un arreglo B con n casilleros valiendo 0. Esto lo hemos explicado en la ficha o video anterior. El arreglo en memoria ya existe, pero está lleno de ceros. Aquí llamamos a la función read del módulo arreglos para que cargue por teclado ese arreglo y me lo devuelva cargadito. O sea que esta función reemplaza todos los ceros que el arreglo tiene por los números cargados por teclado que el programador haya introducido. Y finalmente aquí se invoca a la función selection sort, que también pertenece al módulo arreglos, para que lo ordene, finalizando el programa mostrando aquí con este print el contenido ordenado. Si ejecutamos este programa y pedimos, por ejemplo, que se carguen 10 números, bueno, 10 no, porque nos va a tener mucho tiempo haciendo carga, pero pongamos 5, bueno, ahí nos pide que carguemos un número, por ejemplo, el 6, el 3, el 5, el 4 y el 8. 6, 3, 5, 4, 8 es el arreglo original. Y ahora cuando presione Enter, se procede a su ordenamiento y pueden observar que aquí, efectivamente, el arreglo quedó reacomodado de menor a mayor. Lo cargué con el 6 en la 0, el 3 en la 1, el 5 en la 2 y así sucesivamente desacomodado, pero la llamada a la función selection sort aquí arriba provocó que efectivamente el vector se ordene. Y es fácil ver, si volvemos al módulo arreglos.py, que si aquí, en donde originalmente estaba este signo mayor,
cambiamos ese mayor por un menor y ahora a este programa lo ejecutamos de nuevo, es fácil ver que el programa ordenará los elementos al revés. Si acá cargamos de vuelta 5, 3, 8, 4 y 6, bueno, no me acuerdo si era el mismo arreglo, y un 1 aquí, no me acuerdo si es el mismo, pero no importa. Bueno, observen que el arreglo efectivamente se carga desordenado, pero cuando lo mando a ordenar, ahora está acomodado de mayor a menor. 8, 6, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Son los mismos números que el arreglo contuvo en la carga, pero acomodados de mayor a menor. Es tan simple como dar vuelta este signo que estoy señalando aquí. Voy a dejar el signo como originalmente estaba y lo que quiero que observen, una curiosidad adicional muy propia del lenguaje Python, es que este algoritmo Selection Sort, así como está hecho, no solo permite ordenar un arreglo que contenga números. Si el arreglo en lugar de contener números contuviese, por ejemplo, cadenas de caracteres, por ejemplo, nombres o apellidos de personas, también lo ordenaría, independientemente del contenido de las casillas de B. Porque este operador mayor, como ustedes saben, en Python permite comparar cadenas de caracteres con total naturalidad. Esto es muy simple. Para testear esto y verlo en acción, voy a crear un nuevo programa rápido a modo de prueba. Lo voy a llamar ejemplo a este programa. Y vamos a suponer que allí creo un arreglo al que voy a llamar A, pero le voy a asignar a ese arreglo cadenas de caracteres, supongamos nombres de personas. Por ejemplo, supongamos que ahí guardo Juan, supongamos que acá guardo Pedro, supongamos que aquí guardo el nombre Ana y supongamos que aquí guardo el nombre María, para que haya dos varones y dos mujeres y no se enoje nadie. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer que ese arreglito está creado, pero no tiene números, tiene cadenas. Supongamos que ahora, bueno, me falta el import, lo vamos a agregar, import arreglos, ahí está, vamos a incorporar este módulo, import arreglos, cargamos, creamos el arreglo y ahora vamos a entrar al módulo arreglos y vamos a invocar a la función selection sort que la tenemos allí. Le mandamos como parámetro nuestro arreglo A para que lo ordene de menor a mayor en este caso y simplemente le vamos a pedir que finalmente muestre el arreglo como quedó. Sin más trámite, le vamos a decir muestre el arreglo A. Así de simple. Si el arreglo se ordena de menor a mayor, Ana tiene que quedar primera, Juan tiene que quedar segundo, María tiene que quedar tercera y Pedro tiene que quedar al final. Y eso, efectivamente, es lo que hace nuestro algoritmo. Ana, Juan, María, Pedro. ¿Por qué funciona? Ya lo dije. En Python, el operador mayor, los operadores relacionales, los operadores de comparación, permiten comparar cadenas de caracteres con toda naturalidad, del mismo modo que permiten comparar números. Con cadenas de caracteres, recuerden, se aplica el principio lexicográfico, pero eso es una cuestión interna que no nos afecta. Y como Python no controla de qué tipo son los valores que tiene cada casillero, la única exigencia es que las casillas, si vamos a aplicar este algoritmo, sean del mismo tipo, porque si no, cuando intente comparar un número con una cadena, podría darle un error. Por ejemplo, aquí sí podría tener un problema si en lugar de la cadena Pedro, ahí escribo el número 10. En Python se puede hacer que una lista, un arreglo, contenga cosas de tipos diferentes. Pero si eso lo dejo así, digamos, mezclando cadenas con números y ejecuto, se clava el programa porque en algún momento, vaya a saber para qué valores de i y para qué valores de j, está intentando comparar una cadena con un número. Y ahí sí que Python no puede hacer milagros. Si los objetos se pueden comparar, Python los compara. No importa de qué tipo sean. Pero si no se pueden comparar porque son de tipos distintos, nos va a provocar un error como el que se ve aquí.
El operador mayor no soporta comparación de instancias de tipo cadena de caracteres y números enteros. Eso ya no se podría hacer. Pero mientras los objetos, los valores contenidos en el arreglo sean todos del mismo tipo, como vimos, no ofrece dificultad. Y como dijimos recién, si aquí en vez de poner un mayor colocan un menor y ahora pedimos que esto se ordene, lo ordena de mayor a menor, es decir, en orden lexicográfico inverso. Ese sería el algoritmo de ordenamiento completo y listo para utilizar. Una discusión adicional que es justo tener que hacer en este momento tiene que ver con tratar de estimar cuánto tiempo demora este algoritmo para ordenar el arreglo. Medir el tiempo es algo que uno pensaría que puede hacerse tomando un cronómetro y midiendo lo que mide, lo que demora el algoritmo en ejecutarse. Pero eso llevaría a que cada vez que yo cambie el tamaño del arreglo, tenga que volver a medir, porque para distintos tamaños y distintas configuraciones de valores, podría obtener resultados de tiempos diferentes. Y eso no sería una demostración de cuánto demora en términos generales, sino una medición para un caso particular, que no se puede tomar para inferir resultados generales. En la práctica lo que se hace cuando uno intenta determinar cuánto demora en ejecutarse un algoritmo es tratar de darnos cuenta cuál es la operación que ese algoritmo está llevando a cabo más veces. Y es claro que para ordenar el arreglo, una operación que este algoritmo aplica muchísimas veces es la comparación. Comparar una casilla con la otra, fíjense bien, cada arco negro que hemos puesto aquí es una comparación. Acá está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaciones para terminar de ordenar un arreglo que tiene 4 números. Si proyectamos hacia adelante y pensamos esto con un arreglo más grande, la idea es tratar de darnos cuenta cuántas comparaciones hace este algoritmo para llegar a ordenarlo, sea cual sea el tamaño n. Los programadores hacen eso, intentan encontrar una fórmula, aunque sea aproximada, que nos diga cuántas veces el algoritmo lleva a cabo la operación que más demora cuando se repite un cierto número de veces. Bueno, esa operación se llama la operación crítica y en este caso es la comparación. Por suma de comparaciones, este algoritmo demora lo que demora. Podemos inferir más o menos rápidamente o darnos una idea rápidamente de cuántas comparaciones hace este algoritmo. Observen, el arreglo tiene n igual a 4 casilleros y está haciendo 1, 2, 3 pasadas. Así que si tiene 4 casilleros, hace 3 pasadas o 3 ciclos externos, lo cual es aproximadamente n. ¿Sí? La cantidad de pasadas que tengo que hacer, piensen, si el arreglo tiene 1000 números, son 999 pasadas, que en la práctica equivale a decir prácticamente n pasadas. Podemos dejarle en n-1 si quieren, pero no afecta al cálculo final considerar n o considerar n-1. Son aproximadamente n pasadas que el método tiene que hacer para terminar de ordenar el arreglo. Y lo que nos preguntamos ahora es cuántas pasadas hago en cuántas comparaciones, se hacen en cada una de esas pasadas. Lo primero que observamos es que el número de comparaciones decrece a medida que avanzamos en el número de pasadas. Pero en la primera pasada estamos haciendo la máxima cantidad de comparaciones. El arreglo tiene n igual a 4 elementos y en la primera pasada estamos haciendo 1, 2, 3 comparaciones. En otras palabras, en cada pasada hacemos aproximadamente n comparaciones en la primera, aproximadamente n-1 o -2 en la siguiente y va decreciendo en 1 la cantidad de comparaciones a medida que avanza el número de pasadas. Pero en general podemos decir que el número de comparaciones que hacemos en una pasada es, por lo menos en la vuelta más larga, aproximadamente igual a n. Y solo con eso nos alcanza para hacer una inferencia muy general y muy amplia. Tengo aproximadamente n pasadas
y en cada pasada hago un número de comparaciones que es aproximadamente igual a n, por lo menos en la pasada más larga, y de ahí decrece. Si tengo n vueltas y en cada vuelta hago aproximadamente n pasadas, n comparaciones, perdón, la cantidad total de comparaciones va a ser aproximadamente igual a n por n, que es lo mismo que n al cuadrado. El algoritmo que acabamos de mostrar tiene un tiempo de ejecución que depende de aproximadamente n al cuadrado ejecuciones de instrucciones de comparación. Se ejecutan aproximadamente n al cuadrado comparaciones y el tiempo que lleve a hacer esa cantidad de comparaciones es aproximadamente el tiempo que demora este algoritmo. Por eso se dice que para este algoritmo de selección directa, el tiempo de ejecución es proporcional a n cuadrado, siendo n la cantidad de casilleros que el arreglo tiene. Es una manera elegante de decir que en realidad el tiempo depende de la sumatoria de tiempos que se realizan para llevar a cabo cierta cantidad alta de instrucciones críticas, que en este caso son las comparaciones. Muy bien, se puede probar con mucho más rigor matemático que efectivamente el tiempo depende de una función en n cuadrado. Pero bueno, con darnos cuenta que hay un factor cuadrático en el cálculo del tiempo, esto nos da una idea para cuando tengamos que comparar este algoritmo con otros, de dónde empezar a hacer esa comparación. Si este algoritmo tiene un tiempo de ejecución que depende de n al cuadrado, ejecución de instrucciones de comparación, y otro algoritmo tiene menos, bueno, ya tendré una base matemática para decir con cuál de los algoritmos me conviene quedarme. Este algoritmo, vamos a decirlo para terminar, teniendo un tiempo de ejecución que depende de n al cuadrado, siendo n el tamaño del arreglo, es un algoritmo que, 1, es práctico cuando el tamaño del arreglo es verdaderamente pequeño, cuando n no supera el valor de unos pocos cientos o el valor de unos pocos miles, tratándose de una máquina moderna. Para n igual a más de 3.000 o 4.000 elementos, este algoritmo es un algoritmo lento, porque la componente cuadrática, esa que acabamos de explicar, hace que demore demasiado. Si el tamaño del vector es pequeño, este algoritmo va bien. Por otro lado, pueden observar que este algoritmo tiene la ventaja de que es un algoritmo muy compacto, muy pequeñito y muy fácil de recordar desde el punto de vista mnemotécnico. Pero desde ese punto de vista es obvio que un programador puede recordarlo con mucha sencillez o hasta memorizarlo con mucha sencillez y programarlo sin necesidad de recurrir a mirar un libro o mirar una librería para recordar detalles, pero tiene la contrapartida de que solo va a ser útil si el tamaño del arreglo es pequeño. Para arreglos grandes, muy grandes o enormes, algoritmos cuyo tiempo de ejecución tiene alguna proporcionalidad con n al cuadrado son directamente inaplicables. Ordenarán el arreglo, pero demorarán demasiado tiempo, como vamos a ver en el futuro cuando nos introduzcamos con más detalle en este tema.